Buenas tardes. En este video vamos a aprender a trabajar un poco con funciones trigonométricas y para arrancar el concepto de las funciones trigonométricas vamos a comenzar con el concepto de propio trigonometría, en donde la trigonometría es el estudio o el análisis de aquellos objetos que tienen tres lados. De allí viene trigonometría. La trigonometría, que es el análisis mayormente de los triángulos, permite trabajar el todo desde el nacimiento de un círculo unitario. Cuando nosotros hablamos del círculo unitario, que es aquella representación que nosotros tenemos de un punto cualquiera al cual se encuentra de x distante con respecto al 0,0 con valor 1, o sea que es un círculo que tiene como radio 1, vamos a encontrar un punto cualquiera, por ejemplo, un punto llamado A. ¿Bien? Ese punto A va a estar girando alrededor de la figura verde, y cuando vaya girando con respecto a la figura verde, nos va a interesar a nosotros querer conocer, por ejemplo, en este punto, cuál es el valor de x y cuál es el valor de y. Para obtener el valor de x y obtener el valor de y, nosotros lo que podemos hacer es trabajar como si fuera un triángulo rectángulo, y ahí es donde interviene nuevamente la parte del análisis del trigonometría. Porque cuando nosotros trabajemos con la parte de trigonometría, nos vamos a encontrar de que podemos llegar a trazar, por ejemplo, un triángulo. Entonces, ese triángulo que nosotros trazamos, que, por ejemplo, en este caso se vería representado por este triángulo, ese triángulo que nosotros tenemos representados me puede dar a mí cuál es el valor de x y cuál es el valor de y con respecto al uso de las razones trigonométricas. Al ser este un triángulo rectángulo, la trigonometría me establece una memotecnia que es SOHCAHTOA. O sea, añado la i por hipotenusa, sería soy KI tau, TOA. Este soy hace referencia de que yo tomando el ángulo que va desde el 0,0 hasta la recta esta, ese ángulo que yo tengo formado me dice que yo puedo obtener el seno de ese ángulo por medio de hacer soy, el lado opuesto, h, sobre la hipotenusa g. K, o sea, vamos a para calcular el coseno, tengo el lado adyacente, que sería el del eje x, respecto a la hipotenusa. Y tau, que hace referencia a tangente es igual a opuesto dividido adyacente. De allí es que nosotros podemos obtener cuáles son las coordenadas en x y en y por medio del seno y del coseno. Entonces nosotros siempre y cuando tengamos un punto cualquiera, podemos obtener cuáles son sus posiciones por medio del ángulo y de la longitud o del radio, o podemos obtenerlo por medio del seno y del coseno. El seno y el coseno son estas relaciones trigonométricas que me permiten a mí obtener cuál es el valor en x y cuál es el valor en y, donde lo que nosotros vamos a ver representado es que todo punto en el espacio que toque ese círculo verde tiene como coordenada en x al coseno y tiene como coordenada en y al seno. Así vemos, por ejemplo, cómo es que, por ejemplo, con respecto a la altura, mientras que este valor vaya variando, a ver, permítanme, porque además de eso después también tengo que colocar, ahí está, este punto. Vemos cómo este punto, a ver, lo vamos a hacer un poquito más lento, vamos a hacer que no viaje tan lejos, ahí está. Vamos a ver cómo es que este punto, de D a A, sigue la misma altura, ¿bien? Esta recta, J, representa la misma altura que tiene de D con A. Entonces, la función que me representa la altura con respecto a cuánto vaya variando ese valor A que va dando vueltas alrededor del círculo, es la función seno de X. La función seno de X vemos que es una función que es primeramente oscilatoria, porque sube y baja, que es una función que es periódica. Eso significa de que cada cierto tiempo va a volver al mismo lugar. Ahí vemos como recién está a lo que se le llama como pico o cresta, y luego baja hacia lo que se llama valle. Entonces vemos como que al pasar el tiempo, sube, baja. Esa altura del punto me la puede dar la representación de la función seno de x. Y así como nosotros tenemos la función seno de x, tenemos la función coseno de x, que me da cómo va a oscilar con respecto a moverse hacia el menos 1 y el 1. Bien, acá por ejemplo vamos a encontrar el punto E y el otro segmento, y vamos a ver cómo es que mientras varía, esta función se mueve de forma paralela entre el punto A, E y el punto A, por lo que me traza esa línea recta. Y así como yo puedo hacer que vaya del lado positivo,
también va a ir hacia el lado negativo. Entonces, ¿qué va a suceder? El análisis de estas funciones del movimiento del punto con respecto al círculo, lo que me va a determinar a mí la altura y la distancia con respecto al eje X, son las funciones seno y coseno. Por ello, las funciones seno y coseno van a ser tan importantes a la hora de llevar a cabo el análisis. Dentro de las funciones que entonces nosotros tengamos que trabajar, van a ser de este tipo. Van a ser funciones denominadas funciones periódicas que se ven representadas por 3 parámetros importantes, inclusive por 4. Vamos a hacer el análisis con respecto a toda la función seno de x y después vamos a tener presente una misma cosa, que es decir, de que la función seno de x es igual a la función coseno de x desplazada a pi medios. Ese desplazamiento de pi medios hace de que la diferencia entre hacer el análisis de una función senoidal a una función cosenoidal sea absolutamente sería sumamente prescindible. Eso significa que si yo sé hacer funciones seno, hacer funciones coseno no es nada. ¿Por qué? Porque la idea es aprender la metodología para llevar a cabo la representación simplificada de algún elemento básico. Entonces, esta es nuestra función seno de x. La función seno de x, como vemos de este lado, se ve representada por 4 parámetros, de los cuales solamente vamos a hacer análisis sobre 3, en donde los 4 elementos, la función seno de x, se ve representada como f de x igual a por seno de bx más c, todo más d. Cada uno de esos parámetros tiene como un nombre que representa un comportamiento distinto con respecto a la función. Cada vez que tengamos que hacer análisis de funciones, tengamos muy presente que cada parámetro nos va a brindar información sobre cómo se va a comportar y que el día de mañana no me va a hacer falta siquiera llegar a una graficadora que haciendo análisis de los parámetros yo ya sé cómo va a funcionar. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que va a ir sucediendo y cómo van a ir variando sus parámetros. La función original es la función y igual a seno de x, pero entonces, ¿qué significa? De que todos los otros valores tienden a anularse, ¿bien? Por ejemplo, la función seno de x, y ahora vamos a arrancar con un poco de la parte del análisis, la función seno de x es una función que se llama periódica, porque reiteramos de que el valor, cuando vaya moviéndose, va a obtener los mismos valores. Eso significa que cuando haga el primer pico, luego de cierto tiempo va a volver a pasar por un pico, luego de cierto tiempo va a volver a pasar un pico. A ese tiempo o a esa distancia que nosotros encontramos entre que vaya de un pico hacia otro pico, se le llama periodo. Y el periodo de la función es fácilmente calculable. Entonces, ese periodo que representa la distancia que nosotros tenemos entre pico y pico, nos va a permitir a nosotros determinar 4 momentos importantes. Una función tiene lo que se llaman fases. Dentro de las fases de las funciones trigonométricas encontramos 4 fases. La primera fase planteada en el 0, 0, recordando siempre que la función seno de x, cuando seno de x vale 0, vale 0, pues yo vengo a una calculadora cualquiera, pongo seno de 0, 0, me va a establecer entonces que nuestra primera fase va a ser aquella que está colocada en el 0, ¿vean? Eso significa de que es un corte dentro de la función y igual a seno de x. El siguiente punto importante, la siguiente fase interesante, es cuando llega al tope máximo, lo que se denomina como pico. Acá vemos cómo es que pasa desde el 0 hacia el máximo. Y como es periódica, va a pasar desde el máximo hacia un 0, con la tercera fase. Y luego va a ir desde un 0 hacia un mínimo, la cuarta fase. Acá tenemos representadas las 4 fases importantes. ¿Qué va a suceder? Que después, como son fases y la función es periódica, va a repetirse. Va a ser 0, máximo, máximo 0, 0, mínimo. ¿Y después qué va a pasar? Y lo mismo. Acá yo tengo un mínimo. Mínimo, 0, 0, máximo, máximo, 0, 0, mínimo. La función es periódica. Por eso estas 4 fases son muy importantes. Dentro de un periodo, nosotros tenemos que, si el periodo lo separamos entre 4, por las 4 fases que existen dentro de la función periódica, tenemos que le llamamos, o lo que podríamos llegar a denominarle, paso, que es decir, cuál es la distancia que existe entre una fase y la otra. ¿Bien? Entonces, ya mencionamos 2 de los elementos importantes, el periodo y el paso, que hace referencia al cambio de fase en fase. Estas funciones tienen un dominio y una imagen.
Las funciones trigonométricas en general tienen dominio infinito. Eso significa que si yo me muevo tanto y cuanto quiera hacia la derecha, la función va a seguir existiendo, porque existe para el infinito positivo. Y si a la función yo decido moverme hacia la izquierda, me voy a mover hacia el infinito negativo. Entonces se denomina o se determina de que para las funciones trigonométricas el dominio es infinito. Ahora, con respecto a la imagen sí se ve limitada. Vemos que si yo me muevo hacia arriba, la función deja de aparecer. Si yo me muevo muy hacia abajo, la función deja de aparecer. ¿Por qué? Porque la imagen de una función trigonométrica varía dependiendo la amplitud. La amplitud de una función es decir cuál es el máximo y cuál es el mínimo de la función. Se suele colocar en valor absoluto y determina que la amplitud en positivo para el máximo, la amplitud en negativo para el mínimo, a excepción de que se dé vuelta, pero sería exactamente lo mismo. Eso significa que la función oscila entre la menos amplitud y la más amplitud. Esa amplitud es fácilmente calculable. Vamos a hablar del cuarto parámetro y después vamos a ver cómo se calculan esos parámetros. El cuarto valor de cálculo que se suele exigir es el desplazamiento. Cuando nosotros tenemos esta función que tiene estas fases bien colocadas, puede ser de que se vea movida y que no arranque desde el 0, 0. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Ya vamos a ver cómo vamos a trabajar. Ahora sí vamos a hacer análisis, ya hablamos un poco de las cosas importantes. Una función trigonométrica es una función periódica cuyo dominio es infinito, cuya imagen se ve determinada por la amplitud y que la función genérica trabaja con 4 posibles variaciones. Entonces tenemos la función f de x, que vamos a hacer el análisis completo, término a término. De forma más completa es esta, la que tenemos acá representada, donde lo que nosotros tenemos que hacer es decir f de x es igual a, y ahora vamos a trabajar con este primer parámetro. A por seno de bx más c, cerramos paréntesis, o sea, cerramos el argumento de la función, más d. Y ahora vamos a hacer el análisis. Esta función clásica, y igual a seno de x, que es la que está acá expresa y acá dibujada, varía con respecto a la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es decir, la amplitud es el valor máximo y mínimo que puede llegar a tomar la función. Varía según la letra A. Eso significa que, yo acá puse desplazadores. Cuando A comience a crecer, la función se va a volver mucho más estirada. ¿Bien? Y si la función está en valor absoluto, entre 0 y 1, vemos como acá son valores fraccionarios, se achata. ¿Por qué se achata? Y bueno, porque el valor es fraccionario. Eso significa de que va a volverse muy chiquita. Si es negativo, no importa, recordemos que la amplitud siempre es el módulo. Cuando nosotros tengamos esto de la amplitud, sabemos que si está entre 0 y 1, se va a achatar. Y si no, va a comenzar a estirarse. Y así como yo puedo hacer de que se estire hasta 5, vemos cómo es que la amplitud ahora va desde 5 positivo hacia 5 negativo. Entonces la letra A me va a determinar la amplitud de la función, que me va a establecer desde dónde hasta dónde va a ir la función con respecto a la imagen. El siguiente parámetro, llamado B, hace referencia a la frecuencia. Cuando nosotros tenemos estas 4 fases, presentamos lo que se llamaba período. Bien, el cálculo del período depende de cuál es la frecuencia. Acá estamos viendo cómo se calcula. El período se calcula como 2pi sobre b. Ese 2pi hace referencia al círculo unitario que habíamos visto en el video anterior, dividida la frecuencia. ¿Eso qué significa? Acá estamos viendo cómo es que la frecuencia, en este caso vale 1. La típica frecuencia, como es seno de x, y a la izquierda de la x hay un 1, es 1. La frecuencia genérica suele ser 1, pero la frecuencia puede ser muy grande o muy chica. ¿Qué va a pasar con la frecuencia? Si la frecuencia aumenta, como recién dijimos que era 2pi sobre b, el periodo, si lo de abajo aumenta, la parte de arriba disminuye. Entonces vemos como que si la frecuencia aumenta, pareciera que nuestra función se va a tender a volver mucho más compacta. Así vemos como a alta frecuencia el periodo es muy corto. ¿Bien? Ese periodo, y vamos a ver que
Si de nuevo, como sucedía antes, el valor está entre 0 y 1 en valor absoluto, va a provocar ¿qué cosa? Va a provocar que nuestra función tiende a tener un periodo demasiado estirado. Ahora lo vamos a ver. ¿Bien? Vean ahora cómo es que se comienza a estirar tanto, 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 tanto. Vean esto, que el periodo se vuelve una locura. Veamos cuánto es lo que hay entre f, casi llegando a 100. ¿Bien? Igualmente, si toma valores negativos, lo único que va a hacer es que va a dar vuelta, pero que a valores que en valores, en valor absoluto, sea grande, involucra de que el periodo va a ser mucho más corto. Bien, vamos a volver a 1. Entonces, el cálculo del periodo, recordemos que ¿qué es lo que va a hacer el cálculo del periodo? Lo que me va a provocar a mí el cálculo del periodo es que aumente y disminuya con respecto a estos valores. Bien, a ver, ¿dónde los tengo posicionados? Ah, ahí está. Acá estamos viendo. Vemos como el punto I y J, como la función es periódica, valen el mismo valor. Vean de que la distancia que existe entre un punto y el otro son siempre la misma, y esa distancia, al fin y al cabo, es lo mismo que periodo. Bien, yo vengo acá, vamos a colocar segmento entre el punto I y el punto J, y vamos a ver que es una línea recta. ¿Qué va a suceder? Que esa línea recta, si yo hago que aumente la frecuencia, va a ser mucho más cortita. Inclusive veamos que cuando la frecuencia sea muy grande, va a ser muy pequeña la distancia que existe entre el punto I y J. Bien, cuando recién era de 6, ahora es casi 1,5. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque el periodo se achicó demasiado. Cuando entonces nosotros trabajamos con el periodo, un valor separado de un periodo de otro me va a dar el mismo. Por eso es lo que estamos viendo acá en el valor J entre el I y el J. Y que si yo quisiera y viniera y pusiera otro punto aparte, tomando el valor y multiplicándole al periodo por 3 en la función valuada entre la función y el periodo por 3, vemos como I, J y K, como están separadas por tanta cantidad de periodos, al ser una función periódica, repiten el mismo valor. Bien, sin importar que una esté más a la izquierda que la otra. Repiten el mismo valor con respecto a la altura. Entonces, hasta ahora hemos hablado un poco de la amplitud y de la frecuencia. Y cómo es que la amplitud me varía en alto y ancho, y la frecuencia me varía con respecto a cuán grande y cuán chico es el periodo. Recordemos que el cálculo del periodo es 2pi sobre b, que es la frecuencia. Vamos ahora a trabajar con otra cosa importante. ¿Con qué cosa vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar con respecto, volvemos a los valores normales, usualmente la frecuencia vale 1. Con respecto ahora al desplazamiento, nosotros vamos a trabajar con dos variables de desplazamiento que van a quedar explicadas en este video, dentro de las cuales el desplazamiento vertical no se ve, no suele figurar, pero lo vamos a ver igual porque es interesante, porque para hacer el análisis completo de una función hay que hacerlo con todo. Bien, vamos a arrancar primero con el desplazamiento vertical, porque es el más sonso. ¿Qué es lo que va a provocar esta más d que está colocado acá a la hora de trabajar el desplazamiento vertical? En nada, en subir y bajar la función. El término independiente siempre genera eso, a subir y bajar la función dependiendo de lo que quiere trabajar. Vemos entonces, por ejemplo, que si d es positivo, la función se me va a ir para arriba, y cuando d sea negativo, la función se me va a ir hacia abajo, nada más. ¿Qué me va a modificar? Me va a modificar cuál es el cálculo con respecto a la imagen. Si yo viniera acá y pusiera de que mi desplazamiento vertical es el -3, como tiene una amplitud de 1, va a ser -3 menos 1, menos 4, valor mínimo, -3 más 1, menos 2, valor máximo. Lo único que me cambia es la imagen, pero el desplazamiento vertical, que tiende a ser 0, porque no suele figurar dentro de las funciones que nosotros analizamos, eh, suele ser 0. Entonces, de esta no nos vamos a interesar tanto, no nos va a importar mucho. La última, que sí va a ser interesante, va a ser con respecto al desplazamiento horizontal. Bien, el desplazamiento horizontal, lo que como su nombre indica, va a ser que nuestra función se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Siempre en sentido antilógico. ¿Qué significa? De que si nosotros tenemos una función que tiene un desplazamiento
positivo no se va a mover a la derecha, se va a mover hacia la izquierda. ¿Bien? Y si nosotros tenemos un desplazamiento que va a ser negativo, ahora en vez de irse hacia la izquierda, se va a mover hacia la derecha. ¿Para qué nos sirve? Bueno, cuando nosotros trabajemos con ese desplazamiento, que se le conoce como desfase, ¿por qué? Porque está movido dentro de las fases habituales, ese desfase vamos a ver cómo es que me cambian los puntos originales. ¿Bien? Ahí estamos viendo cómo es que las mismas fases que nosotros teníamos colocadas en su comienzo, ahora cambian. Están desplazadas. Entonces, ese desfase o ese desplazamiento se puede calcular obteniendo cuánto se ha movido la función, colocándolo en el origen tal como debería así ser. Y tengamos algo presente que ¿qué es? Que cuando nosotros trabajemos con la función, ¿eh? Ahí está. Cuando nosotros trabajemos con la función o con las funciones, cuando le voy a aprovechar, voy a colocar igual a coseno de x, la función seno de x es igual a la función coseno de x, nada más que desplazada a pi medios. Bien, vemos como acá, al ser el desplazamiento de pi medios, la función seno es la misma que la función coseno, que es la que acabo de graficar. La función coseno cambia únicamente, ¿en qué sentido? Cambia únicamente en que arranca desde la segunda fase de la función senoidal, pero que siempre se repite. Mientras que en la función seno va a ser 0 máximo, 0 mínimo, en la función coseno arrancamos un poquito después. Máximo 0, mínimo 0. Cuando no sepamos cómo se trabajaba, agarramos la calculadora, seno de 0, coseno de 0, y de ahí vemos. Si yo estoy en un máximo, me voy a ir hacia un mínimo. Si yo estoy en un 0, bueno, voy a ver hacia dónde me muevo. Luego, un poquito a la derecha y digo, bueno, mira, si estoy en el 0 y acá me da hacia arriba, va a ir hacia un máximo, hacia un 0 y hacia un mínimo. Si estoy en un 0 y me da un valor negativo, va a ir hacia el mínimo, del mínimo hacia el 0, del 0 hacia el máximo. Bien, entonces la función seno y la función coseno son la misma función, nada más que una está desplazada con respecto a pi medios con respecto a otra. Es lo único que cambia. Bien, así vemos cómo que para la función, mientras que se vaya desplazando, se mueve hacia izquierda y hacia derecha. A ese desplazamiento se lo obtiene tomando todo el argumento de la función e igualándolo a cero, para ver a ver desde dónde debería arrancar, teóricamente. Por eso vemos que el cálculo del desplazamiento se obtiene luego del despeje como menos c dividido b. Así es como, después de haber hecho el análisis de todo, así vamos a ver, mandamos a ejecutar todas, cómo es que las funciones pueden ir variando con respecto a todos los parámetros. Una vez que nosotros tengamos todos los parámetros con los cuales podamos o querramos jugar, podemos hacer análisis de cualquier función que nosotros querramos siempre y cuando sea trigonométrica. Lo último que vamos a ver en el video, porque es interesante, junto a un poco de ejercitación, es la conversión, porque acá no vamos a trabajar con pi, porque pi es 1,24, pero pi que representa pi que representa estos 180 grados, no nos sirve del todo, porque acá vamos a trabajar mayormente con fracciones para que se facilite un poco más el análisis. A nivel de fracciones, nosotros vamos a trabajar con dos sistemas, ¿bien? Dentro de todo, nosotros vamos a tener el sistema hexadecimal, vamos a tener el sistema en radianes. ¿Bien? Nosotros trabajamos usualmente esta parte de trigonometría con radianes. Eso significa de que si yo tengo un valor, yo necesito llevarlo hacia otro valor. ¿Bien? Por ejemplo, reiteramos las cosas básicas. Recordar de que seno de 0 grados es igual a 0. Seno de 90 grados es igual a 1, seno de, vamos a ver, a 90 le sumamos 90 de vuelta, me da 180, seno de 180 me va a dar 0, y seno de 270 me va a dar menos 1. Con respecto a estos valores, nosotros tenemos que trabajarlo de alguna forma, porque cuando yo venga atrás a la recta, yo no voy a poner 0, 90, ¿bien? Sino que lo voy a trabajar dentro de todo en radianes. Mayormente se suele trabajar con respecto a radianes.
Entonces, ¿cómo hago yo para obtener un número en radianes? Bueno, siempre lo vamos a trabajar en base a una igualdad. ¿Qué igualdad es? Que 360 grados es igual a 2pi. Yo voy a ver cómo puedo hacer para escribir. Plim, 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 plim. Siempre va a ser igual a 2pi. ¿Qué va a suceder entonces? Que como yo tengo que trabajarlo con respecto a pi, yo voy a necesitar saber cómo se hace la conversión de uno al otro. A ver, ahí está, fantástico. ¿Cómo se hace la conversión? Y bueno, por despeje. O sea, lo hacemos como si fuera regla de tres simple. Si yo digo de que 360 grados son 2pi, ¿cuántos pi valdría que yo tuviera cierta cantidad en grados? Bien, si yo tengo esta cantidad en grados, ¿cómo lo haría? Bueno, si yo tengo cierta cantidad en grados, yo lo que voy a tener que hacer es colocar al pi arriba y dividirlo entre 360. Bien, coloco 2pi dividido 360 grados por k igual a la cantidad en pi. Así, por ejemplo, si yo tuviera que trabajar la conversión para determinar, bueno, pero ¿cuántos pi equivalen a 90 grados? Yo hago 90 grados, coloco el 2pi, al 90 grados lo trabajamos en realidad como si fueran valores que no tienen que ver con respecto al sistema, porque nosotros ahora cuando hagamos las simplificaciones lo vamos a hacer de otra forma. Simplificamos el 2 con el 360, me va a quedar 180 grados. Esto lo simplifico, me va a quedar en 1 y esto me va a quedar en 2. Significa de que 90 grados se ve representado como pi medios. Bien, y así para cada caso. Bueno, ¿cuánto valdría? ¿Cuántos pi serían 180 grados? Pongo 180 por 2 sobre pi, dividido 2pi, dividido 360. Hago la simplificación y me va a dar que esto da pi. Así es como yo hago la conversión para pasar de hexadecimal hacia un sistema de radianes. ¿Y cómo va a ser al revés? Y vean, ya tenemos la fórmula. Nos vamos a preguntar qué valor en grados se ve representado por cierta cantidad que está colocada con respecto a pi. Bueno, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por 360, lo dividimos con respecto a 2pi. Bien. Así, por ejemplo, yo me quiero preguntar, ¿cuántos grados son pi cuartos? Bueno, vengo acá, coloco pi cuarto o pi cuarto, o sea, un pi cuarto. No sé, en realidad, cuando yo me refiero a pi cuartos, estoy haciendo referencia que es un cuarto por pi, ahí está, pi cuartos por 360 sobre 2pi. Vemos cómo es que el pi se me va con el pi, el 2 va a quedar en 180, 180 se me va con esto, y me quedaría 45. Eso significa de que para pi cuartos hay 45 grados. Y ahora sí que tenemos las conversiones, trabajamos con radianes, porque los radianes nos van a dar valores más chicos. Y esto para que sepan de que cuando les toque hacer el diagrama, pueden trabajarlo tanto desde un lado o desde el otro lado. Eso significa que lo podemos dibujar con respecto a radianes o con respecto a grados hexadecimales. Ahora sí, con todo lo que hemos explicado, vamos a hacer la representación de dos funciones trigonométricas cualquiera, una función seno y una función coseno, que nos permitan a nosotros ver cómo se calculan. Algo sencillo, algo bastante sencillo. ¿Por qué? Porque gracias al análisis que hicimos, sabemos cómo trabajar directamente. Entonces vamos a hacerlo de ejemplo una función seno y una función coseno, y ya con eso terminamos este videito. Vamos a hacer la representación de y igual a 2 seno de 3x más pi, que sería el desplazamiento. ¿Cómo haríamos la representación de esto? Bueno, trabajamos primeramente colocando las letras de cada una de las cosas. La amplitud es de 2, el
la frecuencia de 3, el desplazamiento horizontal es de pi. Y obviamente el desplazamiento horizontal, que no se trabaja, porque nosotros no estamos acostumbrados a llevar a cabo ejercitación de este tipo, porque no se suele ver. Y lo próximo que hacemos es trabajar con las ecuaciones que nos permiten describir esto. Recuerden que pueden llegar a tener otro nombre, con estos nombres como desplazamiento, con paso, bien, período. Son nombres que yo me he apropiado porque me permiten hacer una representación mucho más rápido, pero no necesariamente son así. Vemos entonces que la primera ecuación dice que la amplitud es A. Entonces desde ya sabemos que la amplitud de esta función es de 2, positivo. El período se obtiene de hacer el cálculo de 2pi dividido b. ¿Bien? Entonces eso significa que nuestro período se va a ver representado como 2pi sobre 3. Y por último, el desplazamiento quiere decir desde dónde va a arrancar la función, se obtiene como menos c, o sea, menos pi, menos c dividido b. ¿Bien? Este es el desplazamiento. Y después de tener el desplazamiento, vamos a trabajar con el paso. El paso es igual al período dividido 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 fases. Recordando desde cuál arranca, ya lo demás va saliendo solo. Así que comencemos a trabajar con los valores en sí. La amplitud va a valer 2, porque A vale 2. El período va a verse representado como 2 tercios pi. Entonces cada 2 tercios pi se va a dar la repetición del máximo al máximo. ¿Dónde va a arrancar la función? Bueno, la función va a arrancar desde menos pi. Bueno, arrancar desde menos pi. Y b, que es 3. O sea que va a arrancar desde menos 1 tercio pi. Desde menos 1 tercio pi va a arrancar la función. Y por último, el paso, que es decir, cada cuánto va a cambiar de fase, se va a representar como 2 tercios pi dividido 4. ¿No? Hacemos como si fuera fracción compuesta, si hace falta acá colocamos un 1, y luego multiplico, arriba me va a quedar 2, abajo me va a quedar 12 pi. Que esto al fin y al cabo, recordemos, bueno, si me quiere dejar, que va a ser un sexto pi. Cada un sexto pi va a ir cambiando. ¿Bien? Entonces cuando me toque diagramarla o dibujarla, voy a colocar mi eje X, mi eje Y. Esta función va a arrancar menos pi tercios, y ahora vamos a ir trabajando con respecto a cada valor. Como arranque en menos pi tercios, recordemos que el seno arrancaba en un 0. Ahora, el próximo valor que yo obtenga va a surgir de tomar el desplazamiento y sumarle el paso. Entonces, ¿cuánto da menos 1 tercio más 1 sexto? ¿Cuánto valdría? Menos 2 más 1. ¿Cuánto me daría? Me daría menos 1 sexto pi. O sea que el próximo punto, recordemos cómo era la cuestión de las fases, va a estar por acá. ¿Cuánto va a valer? Va a valer la amplitud. Entonces, desde ya marcamos la amplitud, que va a estar en 2, que va a estar en menos 2. Y trazo todo mi eje. Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, 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 tiqui. Suponiendo que está cruzando la línea 2. A ver. Ahí está. Perdón, gente, no tengo pulso. Plim, 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 plim. Plim, 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 plim. El máximo se va a encontrar entonces en el punto 2, a esta altura. Bueno, esto me quedó en menos pi sextos. Significa de que ahora me voy a tener que mover un pi sexto a la derecha.
Entonces, el próximo valor, recordemos que era un 0. Llegó del 0 hacia el máximo, vuelve a pasar por el 0, y en el próximo paso, que si sumo 0 más pi sextos, va a ser pi sextos, va a llegar ahora sí finalmente al mínimo, que queda en menos 2. Y así, vemos cómo es que para el próximo elemento, que va a ser 2 sextos pi, a ver, está bien, está bien. En 2 sextos pi va a volver a pasar por un 0. Va a volver a pasar por un 0. El valor que recién colocamos sería 2 sextos pi, es lo mismo que, obviamente, colocar pi tercios. ¿Bien? Un pi tercio. Y luego voy a venir acá, me voy a posicionar en 3 pi sextos. Este 3 pi sextos se reexpresa como pi tercio, perdón, como pi medio. Y así es como se va generando la función, ¿bien? Esta forma que nosotros tenemos de ir trabajándola, después lo único que vamos a hacer es unir los puntos, y ahí es donde vamos a tener nuestra función genérica, ¿bien? Vamos a ir hacia lo que nosotros teníamos calculado. Recordemos que acá la frecuencia es de esto, el desplazamiento es de pi, no tiene desplazamiento horizontal, y la amplitud es de 2. ¿Bien? Entonces, acá estamos viendo lo mismo que habíamos mencionado. Vemos cómo es que la función va a arrancar desde este valor que es e, que es desde menos pi sextos. ¿Bien? Acá, ¿cuál es el defecto? Que me está mostrando en números con decimales. Por eso no me lo muestra de forma correcta. Voy a venir acá. Así es como nosotros tenemos que hacer la representación. ¿Bien? Y si nosotros trabajamos con un coseno, cuando nosotros hagamos el coseno, va a pasar lo mismo, nada más que en vez de arrancar desde el 0, que sea 0, vamos a arrancar desde el 0 que vale 1. Nada más. Entonces, ojalá que ahí se haya entendido. Lo único que tendríamos que hacer acá para terminar es decir que el dominio es el conjunto de números infinitos y que la imagen sí se ve limitada por la amplitud. La imagen va desde menos 2 hasta 2 positivo. Y de ello nada más. Esa repetición que nosotros encontramos que se repite, valiendo la redundancia, sería finalmente con lo que estamos trabajando. ¿Bien? Vamos a agarrar, vamos a colocar 2 pi tercios, me da 2 con el chirolita, que vemos como que nos está dando el mismo valor. ¿Bien? Bueno, ojalá que se haya entendido entonces. Ahí está. Ah, buenísimo, me permite verlo así. Bien, bien, ahí estamos viendo como el cálculo de los elementos que colocamos recién están bien hechos. Ahora sí, ahí estamos viendo como el cálculo que habíamos hecho está bien. El periodo es el que adecua, el periodo es el que adecua, el periodo, a ver, era de un sexto pi y el desplazamiento es de medio pi. ¿Qué es lo importante? Y bueno, que cuando nosotros tengamos este valor y nos traslademos hacia el periodo, vamos a ver cómo es que los puntos después se van a repetir. ¿Bien? Colocar acá y j, y vamos a ir viendo cómo es que siempre se van a mover con respecto a lo mismo. ¿Por qué? Porque el periodo está bien calculado. Ojalá entonces que se haya entendido cómo se hace el estudio de estas funciones trigonométricas y que con el ejemplo que hemos dado bastase como para que vean cómo es que se los trabaja. Obviamente la existencia de uno o más parámetros tiene que ver con respecto a cambios en el comportamiento de la función, pero con lo que hemos desarrollado en este video debería ser basto como para entender cómo es que se lleva a cabo el análisis. Entonces lo primero que hacemos es sacar que la amplitud es la letra que está dentro de la función seno o coseno, calculamos el periodo, del periodo lo dividimos entre 4 para obtener el paso, y desde el desplazamiento le vamos sumando el paso a cada elemento, que es lo que tenemos acá. El desplazamiento más el desplazamiento más el doble del paso, el desplazamiento más el triple del paso. Y así es como se grafican estos puntos. Nada más. Ojalá que se haya entendido, entonces
Nos veremos en otro video haciendo análisis de otras funciones. Muchas gracias.